Vamos a buscar en la Biblia Génesis 1, que fue la lectura que dio nuestro hermanito. Y vamos a ver ahí Génesis 1 en el principio. Es algo que creo que es de interés para cada uno de nosotros, el hecho de conocer la palabra de Dios cada día, cada vez más. Ustedes saben que hay confusión en algún sector, en alguna parte del pueblo de Dios, en relación a lo que es el tema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay confusión. Y yo no sé por qué hay confusión en algunos de nuestros hermanos cuando en realidad la palabra de Dios no da para que haya confusión. Pero sin embargo, encontramos que algunos de nuestros hermanos están creyendo cosas, aceptando cosas que en realidad cuando usted analiza la palabra de Dios, estudia, escudriña, la Biblia está enseñando totalmente algo diferente. Sin embargo, encontramos y siempre vamos a encontrar hermanos de nuestra iglesia que están confundidos porque hay varias personas y varios hermanos enseñando, predicando y diciendo cosas que en realidad están distorsionando el mensaje adventista del séptimo día original. Y por eso es que nosotros tenemos que ir a la Escritura. Jesús indicó y Él dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Él afirmó y Él dijo que la Escritura son las que dan testimonio ¿de qué? ¿Y de quién? De Él. Y la Escritura no solo da testimonio de Jesús. La Escritura da testimonio del Padre y la Escritura da testimonio del Espíritu Santo. Sin embargo, ahora en día hay gente que está rechazando, así como anteriormente. Ha habido doctrina y han estado enseñando la doctrina de solo Jesús. ¿Alguien sabe de esa doctrina? ¿O alguien ha escuchado la doctrina solo Jesús? Yo tenía una persona conocida que por un tiempo trabajó en la misma compañía y yo no tenía mucho fundamento en la palabra y él sacaba los textos y claro, todo lo que él decía era citas bíblicas, pero citas bíblicas que al analizarla a la luz del resto de la palabra de Dios están contradiciendo totalmente el resto de la Escritura. Y por eso es que nosotros tenemos que estudiar y analizar la Escritura. Y muchas veces, ya lo mencioné en una ocasión, no sé si con ustedes, pero también está grabado, muchas veces el pueblo de Dios adventista del séptimo día, por no parecernos a otro pueblo, por no parecernos a por no parecernos a aquel, inventamos cosas, le agregamos o le quitamos para no ser igual que aquel y que aquellos y que aquellos otros. Ahora, ¿nos ha mandado Dios a mutilar el mensaje solo para no parecernos a aquel y a el otro? No. Y acordémonos una cosa, por muy equivocada que esté una denominación religiosa, por muy equivocada que esté, yo creo que esto lo podemos entender todos, por muy equivocada que esté, usted me dice, ¿solo va a tener errores? ¿Solo va a enseñar errores nada más? ¿No será que también va a enseñar algunas cosas que son verdaderas para poder entrampar y para poder engañar? ¿Verdad que sí? Es lógico. ¿O usted va a agarrar un ratón solo con la pura trampa? ¿Qué tiene que ponerle? ¿Qué tiene que ponerle?
¿Y qué es lo que le gusta al ratón, según la gente? Queso, ¿no? Si usted no le pone queso en la trampa, usted no consigue agarrar, ¿qué cosa? Tiene que ponerle algo que sea bueno. Bueno, para ellos, no para mí. Cualquier denominación, por muy equivocada que esté, va a tener algo que es real y que es bueno. Si no, no va a engañar y no va a entrampar. Entonces, muchos de nuestros hermanos, muchos del pueblo del Señor, para no parecerse a este y al otro, como he dicho, están distorsionando la doctrina y Dios no nos ha mandado a cambiar, a distorsionar la doctrina que ya fue establecida en el principio de nuestra obra. ¿Qué dice Génesis 1:1 y 2? ¿Qué dice ahí? Sabemos esas palabras nosotros de memoria. En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué más dice? ¿Y el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. ¿Cuál Espíritu de Dios? ¿Cuál Espíritu? Espíritu Santo. Por supuesto, aunque no lo dice ahí, pero es el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Que vamos a leer un texto más adelante donde había gente en tiempo de Jesús que ellos afirmaron que no habían oído hablar ¿de quién? ¿Cómo es eso? Ellos no habían oído hablar del Espíritu Santo, pero sin embargo, en el principio, en la creación, ¿de quién se habla ahí? ¿De quién se habla? Del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu se movía sobre la superficie de la tierra desordenada y vacía. Allí estaba el Padre en la creación. ¿Quién más estaba? ¿Quién más tenía que estar? El Hijo, Jesús. Claro, no era Jesús. No era el Cristo. Sí, estaba prometido. Pero no estaba en esa condición del Cristo y tampoco estaba como Jesús. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo era conocido? ¿Cómo era conocido? ¿Eh? El ángel de Jehová. Y no solo el ángel de Jehová. Más adelante el profeta lo describe y él dice quién era ese personaje. Y también en el Nuevo Testamento hay otro de los apóstoles que también lo describe y él dice quién era. Hermano, así es. Entonces, ¿por qué estamos viendo ahí? Ustedes se recuerdan, el tema anterior, ¿cómo era el título? El tema que grabamos anteriormente. ¿Se recuerdan? ¿Ah? ¿La fórmula? Dos son, ¿qué cosa? Dos, ahí están dos. Y yo señalé a ellos esa vez que estábamos hablando. Dos son, ¿qué cosa? Uno. Pero uno son, ¿qué cosa? Son dos. Y decíamos, ella es femenina y él es masculino. Pero Dios dice que son uno. Entonces la gente tuerce la escritura. Porque la escritura dice, y es más, Jesús lo dijo también. Oye Israel, Jehová tu Dios. ¿Qué dijo Jesús? Uno es. Uno. Oye iglesia, oigamos nosotros el matrimonio. Dos personas. Uno son. Eso es lo que afirmó Dios. Pero ella es ella, él es él. Y cada uno tiene características diferentes. Pero ambos dos hacen uno. ¿O no es así? Fíjese qué cosa.
Esa es la unidad del matrimonio. El Señor explicó de esa manera que dos son uno. Y nosotros se nos hace muy difícil entender esa fórmula de Dios. Pero ahora estamos viendo otra fórmula, que tres son ¿qué cosa? Uno. ¿Cómo es eso? Que tres son uno. Y entonces ahora la gente rechaza por una sencilla razón. En algunas ocasiones he visto eso. Oh, no. Si usted cree el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a usted le dicen, usted es trinitario. Usted cree en la Trinidad, y la Trinidad, dicen unos, es pagana. Oh, pero qué mentalidad. O sea, ¿quién fue? Les voy a hacer la pregunta. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero? ¿Fue primero Luzbel o fue primero el que creó a Luzbel? Claro. ¿Y a dónde vivía Luzbel? Cuando era Luzbel, ¿a dónde vivía? En el cielo. Ahora, Luzbel conocía al Padre. Luzbel conocía. Cuando yo digo Luzbel es el nombre original que tenía Satanás. Luzbel conocía al Padre. Luzbel conocía a Jesús, al Hijo, al ángel de Jehová. ¿Lo conocía o no lo conocía? Sí, claro. ¿Y Luzbel conocía al Espíritu Santo? ¿O Luzbel no sabía que existía Espíritu Santo? Claro que sí. Luzbel sabía y entendía que habían cuantos ahí, que habían cuantos en el cielo. Los seres supremos en el cielo, ¿cuántos eran? 3. ¿Lo sabía Luzbel? ¿Sabía Satanás? ¿Sabía el diablo que eran 3? Entonces ahora, cuando ya Luzbel, hecho Satán, viene a la tierra, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted dijo algo? ¿Qué es lo que él hizo? Copiar. Él copió lo que había visto allá. Esos 3 seres, y dígame una cosa, yo le voy a preguntar. ¿Los ángeles, la creación de Dios, adoraban al Padre? ¿Adoraban al Padre? ¿Adoraban al Hijo? ¿Adoraban al Hijo? ¿Adoraban al Espíritu Santo? Si son 3 seres supremos y los demás son criaturas, ¿qué tenían que hacer las criaturas con su creador, ante su creador? Adorarlo. Oh, y entonces ahora Luzbel llega a la tierra y entonces ahora ¿qué él hace? Él hace una trinidad, una copia, eso es lo que la gente no entiende y muchos hermanos no entienden. Él hace una copia perfecta de lo que había en el cielo y entonces él busca en la tierra hacer una trinidad pagana, copiando la trinidad, que no existe la palabra en realidad en la Biblia, copiando la divinidad de 3 personas del cielo, copia eso y lo pone ¿a dónde? En la tierra. Eso fue lo que él hizo. Y también, de paso, hizo lo mismo cuando construyó el Sigurat, o sea, la torre de Babel. ¿De dónde sacó la idea de hacer una torre? Los hombres, ¿de dónde la sacaron? ¿De dónde sacaron la idea de hacer una torre y una ciudad? ¿No fue de allá del cielo? Por eso Satanás dijo, subiré. Si ya estaba arriba. ¿Subiré a dónde? Al cielo. ¿Pero por qué él dice subiré al cielo si él estaba en el cielo? Junto a las estrellas de Dios, en lo alto. Oh, es que la ciudad de Dios estaba ¿a dónde? ¿Y está a dónde? ¿Usted no ha leído Salmo 24? En la ciudad del gran rey. ¿A los lados de dónde? Del norte, en lo alto. Por eso cuando él inspira a los constructores de la torre de Babel, él hace una tremenda torre para poner un sitio allá arriba. ¿Para qué? Para que lo adoraran. Y hace una ciudad y una torre. Era completamente una copia perfecta de lo que había ¿dónde? En el cielo.
Entonces, la divinidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿las inventó Satanás? ¿O es que ya existía en el cielo y él lo trajo como modelo a ponerlo en la tierra y hacer de que los seres humanos adoraran una divinidad pagana que él formó aquí? Hermano, eso es lo que él hizo, copiar. Entonces, la gente que menciona y dice que no hay tres en el cielo, porque de paso les digo, en el original bíblico, el texto que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, no existe. Y no traje el libro, lo voy a traer después en el próximo tema para que lo vean. Y lo vamos a leer. En el original, ese texto no está. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Ese texto no está. Ese texto está agregado. Pero, aunque ese texto no exista, vamos a leer aquí ya y vamos a ver cómo sí, en realidad, en el cielo existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y en muchos pasajes encontramos que estos tres son ¿qué cosa? Lo mismo que el matrimonio. Tres son uno, esa es la fórmula. 3 igual a 1 y 1 igual a 3. Lo inverso. Oh, pero muchos hermanos no aceptan y no creen eso. Yo tengo ahí mucho tiempo para buscarlo. Una persona me llama y me dice, ¿usted es fulano de tal? Sí. Sí. Manda texto por WhatsApp. Estoy buscando una iglesia. Y sé que ustedes están aquí cerca, me dieron su teléfono y me quiero reunir con ustedes. Oh, correcto. Está bien, hermana, venga. Ahí le mando la dirección. Pero me empieza a hacer unas preguntas. Y yo tengo ahí guardado todavía. Una persona me pareció a mí que era de algo de estudio. Estudios académicos. Después manda un texto en base a la respuesta que yo le di. Me dice, creo que estamos en la misma página. Después me manda otro texto. Y en el texto me sugería que si yo creía en que había Espíritu Santo, ¿qué yo iba a contestar? ¿Qué usted creen que yo contesté? No. Por supuesto, hermana. Espíritu Santo existe. Hay Espíritu Santo. La Biblia lo declara. Manda otro párrafo ella, un texto, y dice que en el cielo solo se le da gloria al Padre y al Hijo, que el Espíritu Santo no existe. Nunca más otro texto. Y no se apareció en la iglesia. ¿Qué es lo que esta persona ha hecho? ¿Rechazar a quién? A uno de los tres seres en el cielo. Y en otro tema vamos a ver qué es lo que va a pasar con las personas que rechacen a cualquiera de los tres. Pero máximo, y vamos a ver más adelante, Jesús dijo algo, y yo ya lo mencioné creo con ustedes, esa vez que estábamos con el tema anterior. Todo pecado y blasfemia le será perdonado ¿a quiénes? ¿A quiénes? A nosotros, a los hombres. Todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. O sea, todo pecado y blasfemia ¿contra quién? ¿Contra el Padre? ¿Contra Jesús? Sí. Todo pecado y blasfemia le será perdonado. Pero la blasfemia ¿contra quién es que no será perdonada? Dígalo usted. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si no existe el Espíritu Santo, si no existe, y si es como dicen algunos, una fuerza activa, no sería pecado rechazarlo. Pero el más terrible pecado para el ser humano es rechazar ¿a quién? A uno de esos tres. Y uno de ellos tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el rechazo a uno de ellos, que es el Espíritu Santo, es perdición eterna. Y no solo eso, vamos a ver el texto adelante. Me estoy adelantando un poquito porque yo quiero que vayamos despacio con los textos. Vamos a seguir en esto. ¿Sabe por qué?
Hay hermanos que están confundidos. Hermano, mire, yo les mencioné la vez pasada. Están enseñando doctrinas que en realidad están torciendo Biblia y espíritu de profecía. Yo les mencioné, ¿no? Que hay grupos de hermanos esperando que Jesús va a venir en un platillo volador a buscarlos. ¿En un platillo volador? Sí. Y yo tengo ahí el material. Dicen que hay que hacer la cuerda decisión de esperar a Jesús en tal lugar, listos, esperándolo para cuando Jesús venga a buscar a su pueblo en el platillo volador, y dan la cita, espíritu de profecía. Y yo busco la cita y ahí ni humos, como decimos, platillo volador. Sin embargo, están creyendo eso. Y hermanos, ¿saben una cosa? Se creen y dicen ser adventistas del séptimo día. ¿En qué confusión han caído? Y no solo eso. Hay otras cosas más, pero esto es lo que estamos hablando en este momento, es que Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en qué momento y en qué lugar, ahí al inicio, en la creación. Ahora, vamos a un texto más adelante. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Hermanos, tenemos que nosotros conocer nuestras Biblias. Nosotros tenemos que saber lo que la Escritura dice. Una, para nosotros, estar firmes y estar seguros en lo que hemos creído. Y otro, porque va a haber personas enseñando cosas y usted tiene que enseñarle a las personas que se les enseñe o le enseñen distorsionado. Usted tiene que ser sabio, inteligente para poder saber cómo responder y enseñar a personas que estén siendo confundidas por otros. Ok, Salmos 40, 13 y 14. ¿Qué dice ahí? 13 y 14. ¿Ya lo tienen? ¿Quién enseñó a quién? Al Espíritu de Jehová. ¿Quién lo enseñó? O sea, ¿quién lo adiestró? ¿Quién le enseñó? ¿Quién? Hermano, ¿qué es la pregunta que hace el profeta ahí? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Usted cree que un consejero de esa magnitud, siendo uno con la divinidad, usted cree que va a necesitar de consejos? No, Él es Dios. Él es Dios. Ahora, otra confusión que puede haber para algunas personas, porque allí dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Oh, y algunos piensan una cosa, que es que el Padre, Él dentro de sí, tiene un espíritu. Y entonces que ese espíritu mencionado ahí es el mismo Padre. Qué raro, ¿no? ¿Usted tiene un espíritu? ¿Usted tiene espíritu de vida? Ustedes son dos componentes, yo soy dos componentes. Polvo de la tierra y soplo de vida. O sea, componente material y el componente divino que es el soplo de vida que Dios nos dio. Eso somos nosotros. Dos cosas, polvo de la tierra y soplo de vida. Y somos un ser viviente. Ahora, la pregunta es, ¿y Dios también tiene dos componentes? Hermano, si la Biblia estuviera hablando aquí de que el Espíritu de Dios es algo que está dentro de Él, entonces tendríamos a un ser igual que nosotros, que alguien superior a Él tendría que haberle dado vida para que Él exista y tenga un cuerpo con un soplo de vida que alguien le dio a Él. Hermano, eso solo las criaturas, nosotros. Pero Él es Dios. Entonces, cuando está hablando aquí, no hay lugar a confusión. Aquí está hablando del Espíritu Santo. ¿Quién le puede aconsejar y quién le puede enseñar? Nadie. Él es el consejero. Y cuando la Biblia menciona Dios, el Padre, es en Él hay vida. Él es la fuente de vida. No es que alguien le dio vida a Él y tenga que tener o deba tener dos componentes. No. Él tiene un solo componente.
Porque entonces sería otro ser creado que alguien superior a él lo creó. Entonces ahora nosotros seríamos unas criaturas ya no de segunda mano, sino de tercera mano. Pero sin embargo, no. Él dice y asegura, los textos más adelante, yo Jehová, yo Dios, y no hay más. Fuera de mí, aseguró él, no hay quien salve. Oh, él es Salvador también. Vamos a ver eso más adelante. Hermano, dice que nadie enseña ni enseñó al Espíritu de Dios. Verso 14. ¿A quién pidió consejo? O sea, hablando del mismo Espíritu Santo. ¿A quién le pidió consejo? Pues no le puede pedir consejo a nadie. Para ser avisado, ¿qué más dice? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó? ¿O quién le va a enseñar? Nadie. Hermano, Dios, el Padre, es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, o sea, todo lo sabe, todo lo puede. Y el Espíritu Santo es la misma cosa. Y Jesús es lo mismo. Oh, entonces tenemos tres dioses. No, la expresión no es que tenemos tres dioses. Tenemos tres personas divinas. O sea, tres personas con... Miren, ¿qué cosa? Jesús, un ser divino, pero tiene cuerpo humano. 100% humano y es 100% divino. Pero con el Padre dice que Él es uno con el Padre. Entonces el Padre, ahora en día, si podemos llamar así, tiene su propia naturaleza. El Hijo ahora tiene su propia naturaleza. Y el Espíritu Santo, ¿qué tiene? También su propia naturaleza. Pero ambos tres, aunque son diferentes, al igual que el matrimonio, ambos dos, aunque son diferentes, pero dice la expresión que son ¿qué cosa? Uno. Entonces en el cielo sucede lo mismo. Aunque son Padre, Hijo y Espíritu Santo y tienen personalidad diferente, quizá componente diferente, pero ¿qué son ellos? Los tres son ¿qué? Son uno. Hermano, usted y yo tenemos que estar seguros en esto. Y si hay algo equivocado, tenemos que estudiarlo, analizarlo, profundizar y estudiar y escudriñar en la Escritura hasta estar seguro de que entendemos la Escritura. Hermano, yo no lo sé todo. Usted no lo sabe todo. Lo estamos estudiando y estamos aprendiendo. Pero una cosa sí yo les puedo asegurar. Que si usted escudriña y se mete en la Escritura, usted va a encontrar ahí la verdad pura, sin nada que pueda contaminarla y sin nada que a usted lo pueda desviar. ¿Ustedes creen que yo voy a creer cosas que están enseñando cualquier persona? ¿Ustedes creen que con el estudio que ustedes tienen y el estudio que yo tengo de la palabra, podemos aceptar cualquier persona que venga y nos diga cosas que están contrariando la palabra de Dios? Difícilmente. Pero si no escudriñamos la Escritura, hermano, si tú no escudriñas la Escritura, cualquier persona, de donde sea, no importa de dónde sea, puede enseñarte y decirte cosas que están contrariando la doctrina bíblica y nos pueden engañar. Pero quien nos desengañará es quien está ahí, que dice la Escritura en Salmos 40, 13 y 14, que Él, nadie le puede aconsejar. Él es el consejero y es el consejero nuestro, es el consejero tuyo, es el consejero mío. ¿Acaso eso no fue lo que dijo Jesús cuando se fue? Antes de irse, cuando Él venga, yo me voy. Juan 17, yo me voy. Vamos a estudiar ahí también más adelante. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, miren, un proceso. Cómo Dios trabaja, cómo el cielo trabaja, cómo los tres trabajan en unidad perfecta. Por eso es que la Escritura enseña, más adelante, enseña que tres, la fórmula de tres es igual a uno. Y los tres trabajan en equipo. Los tres trabajan en equipo. ¿Y qué equipo perfecto? Así como en el matrimonio.
Dios hace al hombre y después dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué es lo que le hizo? ¿Qué es lo que le hizo? Haré ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda? ¿Qué tipo de ayuda dijo Dios? Idónea. La ayuda idónea, perfecta. Entonces en el cielo trabaja también exactamente de la misma manera. Los tres trabajan en armonía. Los tres son uno. Los tres están empeñados en la salvación tuya y mía. Desde hoy hasta el fin. ¿Sí, hermano? Claro. Sin embargo, mucha gente no quiere aceptar y entender eso. Y toman una palabra, toman una ilustración y dicen, estos son los trinitarios, estos son los que creen en el triuno Dios y no existe. Y empiezan a buscar textos para poder contrariar lo que la palabra de Dios está enseñando. Hermanos, desde el principio hasta el final, escuche bien, desde el principio hasta el final, la Biblia enseña que en el cielo son tres. Bueno, tres seres divinos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que son millones de millones y millares de millares que existen en el cielo, pero que son criaturas creadas por ellos. Creadas por la divinidad. ¿Cuál es la divinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguimos más adelantito. Isaías. Ahí mismo, 42.1. Miren ahí. 42.1. Estamos iniciando el estudio. No es que vamos a terminar. Así que tranquilos, no hay problema. Vamos a cortar en poco tiempo. Y después vamos a continuar con otra parte más. 42.1. ¿Ya lo tienen? Ahí cerquita. Isaías 42.1. Miren lo que dice ahí. He aquí mi siervo. ¿De quién habla? ¿Y quién habla y de quién habla? ¿Quién habla primero? En primera persona, ¿quién habla? El Padre. ¿Y quién es el siervo? Jesús, el Hijo. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No son las mismas palabras de Mateo? ¿No son las mismas palabras de Mateo? En el bautismo de Jesús. Gracias, hermano. Este es, ¿qué dijo el Padre? La voz del cielo que dijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo, ¿qué cosa? Contentamiento. Eso es lo que dijo el Padre. ¿De quién? Del Hijo. Y ahora, ¿qué más? Ahí identificamos a cuántos. ¿A cuántos identificamos ahí? 2. ¿Y ahora qué más dice? ¿Qué más dice en el siguiente renglón? Yo quiero que ustedes lo lean. Miren. He puesto sobre él mi espíritu. Pero ya dijimos, no es el espíritu de vida que Dios tenga, porque él no tiene espíritu de vida. Él es vida. ¿Entendemos eso? Él no tiene espíritu de vida como nosotros. Él es vida. Eso es lo que Jesús afirmó de él mismo también. Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más dijo Jesús? Y la vida. Él no tiene vida originada de alguien hacia él, sino que él afirma que es vida. El Padre es vida. ¿Y el Espíritu Santo qué es? ¿No es vida también? Claro. Hermano, pondré sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Hermano, es bueno que analicemos, estudiemos bien la palabra de Dios. Cada uno de nosotros. Cada vez que viene el tiempo más difícil y cada vez que hay más y más dificultades dentro de la iglesia, va a estar surgiendo más hermanos confundidos, creyendo que lo que les han enseñado y les están enseñando es verdad. Y confundiendo a otros, como decíamos al principio. Pero no solo eso ahora. Ahora, ahí encontramos el Espíritu Santo, encontramos a Jesús y encontramos también a quién más en ese texto. ¿No están los tres ahí?
¿No están los tres ahí? ¿Dice Trinidad? No, no dice Trinidad. Pero ahí encontramos al Padre, encontramos al Hijo y encontramos al Espíritu Santo. Ahora, Juan 10, 38. Juan 10. Vamos a ver Juan 10. Y ahora son palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a leer. Después vamos a leer algunas palabras de los apóstoles. Ya al final. Eso es para que vayamos rastreando y viendo en la Biblia que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que esos tres son ¿qué? Son uno. 10:38. ¿Ya está? ¿Qué dice el 38? Miren. Más, si las hago, está hablando de obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué afirmó Jesús? El Padre está en mí, ¿y qué cosa? Y yo en el Padre. El Padre estaba en Jesús. Y Jesús estaba, dice él mismo, ¿en quién? En el Padre. Ok. Ahora, vayan y regresen al 30 del mismo libro. Que dice el verso 30, cortito el verso 30. ¿Qué dijo Jesús? Oh, la unidad, ahí está la unidad de dos. Ahí está la unidad de dos. Dos. Ahí solo menciona dos. ¿Sí? Correcto, ahí menciona dos nada más. Pero no vamos a eliminar el Espíritu Santo solo porque ahí en ese texto no lo mencione. ¿Sí me entiende? Porque hay gente que como ese texto solo declara al Padre y al Hijo, dice, no existe más otro, solo es el Padre y el Hijo nada más. Por eso estábamos leyendo anteriormente. ¿A cuántos encontramos primero? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora aquí el texto solo dice, yo y el Padre, uno somos. Ahora, y la fórmula va a cambiar todavía, más adelante. Todavía la fórmula la tenemos que cambiar. Porque primero vimos la fórmula 2 igual a 1, el matrimonio. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la fórmula 3 igual a 1. Pero esa fórmula también vamos a cambiarla en otro sentido más adelante. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean que esa fórmula también. Esa fórmula no solo al principio en el matrimonio nos alcanza, sino que también aún más adelante se aplica otra fórmula con el ser humano. Entonces, el 30, encontramos ahí, yo y el Padre, uno somos. Ahora, la pregunta es, si Jesús y el Padre son uno, ¿qué es lo que Isaías había dicho acerca de Jesús? ¿Qué es lo que el Padre había hecho con Jesús? ¿Poner qué cosa en él? ¿Qué es lo que había puesto el Padre en Jesús? El Espíritu. Entonces, si Jesús tenía en él el Espíritu Santo y el Padre y Jesús son uno, ¿quién está agregado ahí ya? Por supuesto que si el Espíritu Santo es en Jesús y el Padre es en Jesús, ¿cuántos hay ahí? Aunque no lo diga, la fórmula es la misma, 3 igual a 1, porque aunque allí solo hay 2, pero ya en uno de ellos, en Jesús, el Padre había depositado el Espíritu Santo. Ahí están los 3. Ahora, ¿se entiende eso? ¿Fácil? A simple vista, cuando usted lee la Escritura, alguien pasa corriendo, leyendo y no se da cuenta.
Pero cuando usted se detiene y analiza, usted va a encontrar que ahí están los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le pregunto una cosa: si usted pasa a 80 millas por hora en esa carretera, ¿usted podrá mirar todo lo que hay aquí enfrente del edificio de de aquí, los árboles, flores y todo? ¿Usted podrá notar todo eso? Pero si usted baja la velocidad y pasa a 40, ¿usted podrá abarcar su vista, ver mejor y más? Y si usted pasa, en vez de ir en carro, pasa caminando, y usted se detiene y se para enfrente y usted mira, ¿cuánto va a mirar? ¿Va a mirar lo mismo que si usted pasó a 80 millas por hora? No. Usted va a mirar mejor, va a detectar mejor todas las cosas. Se va a agachar a mirar una flor y usted va a ver el color y va a ver todo lo que hay en esa flor. Pero si usted pasa a 80 millas por hora corriendo por ahí, usted ni se va a dar cuenta que existe lo que existe ahí. Mucha gente lee la Escritura, pero lee solo por leer. La Escritura no solo es por leer nada más a la carrera y ya terminé el año bíblico. Mucha gente lee la Escritura, terminó el año bíblico. Es bueno, sí es bueno. Es bueno leer el año bíblico. No le puedo decir yo que no, y usted no me puede decir que no. Es bueno. Pero es más bueno que usted tome tiempo para leer, pero ir analizando la Escritura. Entonces, ¿encontramos los tres ahí o no están los tres? Ahí están los tres. Ahora, pero no solo eso. Hechos 19. Hechos 19. Poquito más adelante. Miren qué cosa ahí. Ya vimos Juan 10, 30. Ahí están tres. Porque Jesús, el Padre, dice que había puesto, según Isaías, el Espíritu Santo en él. Y si el Padre, dijimos, y Jesús son uno, ya el Espíritu Santo, por ende, está con ellos dos, y entonces son tres igual a uno, porque ahí está el Espíritu Santo también, aunque no lo diga. Hechos 19, 1 en adelante, hasta el 6, vamos a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la pregunta? Hallando a ciertos discípulos, ¿qué les dijo? Están leyendo, ¿no? Oh, ¿qué les preguntó? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué respondieron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Mucha gente no sabía. Predicó a Cristo, pero él no enseñó que había Espíritu Santo. Y por eso la respuesta de estos discípulos que habían sido doctrinados por Apolos, ellos dicen, no sabemos si hay Espíritu Santo. Pero ahora sucede algo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron fueron bautizados. ¿En el nombre de quién fueron bautizados? En el nombre de Jesús. Ahora, y acuérdense una cosa. El hecho de que hayan sido bautizados en el nombre de Jesús, si ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, y si el Padre puso el Espíritu Santo desde allá, desde Isaías, en Jesús, entonces ¿a quién recibieron también cuando fueron bautizados en el nombre de Jesús? ¿El Espíritu Santo queda eliminado? Si Jesús y el Espíritu Santo eran uno, dos en uno, cuando ellos reciben a Jesús, ¿a quién recibieron también? ¿A quién recibieron también por ende? Al Espíritu Santo. ¿Entendemos eso nosotros? Ahora, sigue diciendo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Pero usted tiene ahí que anteriormente ya leímos también que Jesús declara que Él y el Padre son ¿qué cosa? Uno solo. Y ahora el Padre dice que iba a poner su Espíritu, el Espíritu Santo, en Jesús. Entonces ahora cuando son bautizados, estos ahí, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, después de haber sido bautizados en el bautismo de Juan, de arrepentimiento, ahora son bautizados en el bautismo de Jesús, y al recibir el bautismo de Jesús, por ende, tendrían que haber sido bautizados también, como Jesús dijo, como dijo Juan del Bautista. Él os bautizará ¿con qué dijo que los iba a bautizar? ¿Con qué? Con Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y fuego. Jesús los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso de que Jesús iba a bautizar si Él no bautizaba? Los que bautizaban eran sus discípulos. ¿Cómo es que Él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego si Él no bautizaba? Cuando aceptan a Jesús, por ende, ellos reciben también el bautismo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ahí se vuelve a cumplir. Padre en el Hijo, el Espíritu Santo en el Hijo. Entonces ahora, ¿forman qué cosa? 3 en 1. 3 igual 1. Ahora, eso no es todo. Eso no es todo. Hay otro texto aún que menciona los 3. Porque mucha gente está confundida diciendo que no existe y que no hay Espíritu Santo. Es más, lo están negando. Hermanos, ¿sabe qué es lo que están haciendo esta gente? Negando su derecho a la salvación. Vamos a verlo más adelante. Vamos a explicar bien. Tiene que quedar claro eso en nosotros. Están negando su entrada a la salvación, la entrada al cielo. Hechos, ya vimos Hechos. ¿Ok? Vamos ahora a Hebreos. Hebreos 9. Oh, qué cosa. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra, hermano? ¿Cómo es la palabra de clara para nosotros? Si alguno tiene falta de sabiduría, terminen ustedes. ¿A quién tiene que pedirla? No es al predicador. No es al predicador. No. A ninguno de los que predicamos. No. ¿A quién se la tiene que pedir? A Dios. Y Dios le va a dar sabiduría. Es Él quien va a dar sabiduría. Yo lo único que estoy haciendo aquí es mostrándole los textos a usted. Y usted lo que tiene que hacer es estudiarlos y analizarlos. Por eso, si usted discute conmigo y usted quiere contrariarme a mí, bueno, no vamos a terminar en nada porque esto es lo que yo he estudiado. Y ahora usted tiene que analizar los textos que simplemente yo le estoy dando. Y usted tiene que decidir si eso es verdad o lo rechaza. Y dice, no es así. Yo creo diferente y es como yo creo. Bueno, yo lo voy a respetar. Pero yo creo que aquí estamos de acuerdo nosotros en que esto es así como se está diciendo, porque no soy yo que lo está diciendo ni enseñando, sino que es ¿quién? La Escritura. Es la Escritura. Fue el Padre. Fue el Padre quien dijo que había puesto el Espíritu Santo ¿en quién? En Jesús. Y fue Jesús quien dijo que Él y el Padre son uno. Y si Él y el Padre son uno, más el Espíritu Santo en Jesús, ya son 3. Pero si por eso fuera poco, todavía Hebreos 9:14, ¿qué dice Hebreos 9:14? ¿Qué dice Hebreos 9:14? ¿Qué dice? ¿Cuánto más la sangre de quién? Cristo. ¿Cuántos están ahí? ¿Quién está ahí? 1. Está la sangre de Cristo. Cristo, el primero que se menciona ahí. Ahora, ¿qué más dice? ¿Mediante quién? ¿El Espíritu qué? Oh, y la pregunta es, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama ahí? ¿Cómo se le llama?
¿Usted notó eso? ¿Usted sabe por qué saqué ese texto ahí? Al Espíritu Santo, ahí en ese texto, se le llama Espíritu Eterno. ¿Usted entendió? Espíritu Eterno. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ¿qué cosa? Es eterno. El Padre es eterno. El Espíritu Santo es eterno. ¿Y Jesús no es eterno? Él es eterno. Miqueas 5:2 dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. Es eterno. Jesús es eterno. El Padre es eterno. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué declaró Pablo que es? Eterno. En el primer renglón del verso 14 encontramos a Jesús. En el segundo renglón, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, hablando de Jesús, sin mancha. ¿A quién se ofreció en el otro renglón? ¿A quién se ofreció? ¿A quién se ofreció? A Dios. ¿A quién? Al Padre. El Espíritu Eterno en Jesús, ahora Jesús se ofrece en sacrificio por los humanos, por nosotros los pecadores, ante el Padre. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? Están los tres. ¿Hay lugar para que nosotros rechacemos al Espíritu Santo? ¿Hay lugar en la Escritura? Hasta donde hemos leído, hasta donde hemos estudiado o analizado un poquito, ¿no son tres igual a uno? ¿No son tres igual a uno? ¿No son tres los que están en el cielo? Sí. Aunque no exista el texto tal, son tres. La Escritura lo declara. Lo hemos visto desde el principio de la Biblia hasta aquí, lo que hemos estudiado, que son tres. Sencillo, son tres. Es Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y Pablo le pone todavía Espíritu Santo eterno. ¿Podríamos negarlo? Yo no. Yo no. Pero yo sé que muchos hermanos lo están negando. Hermanos, la Escritura tenemos nosotros que estudiarla y analizarla. Yo sé que no es fácil. Tenemos que, como dice el dicho, ¿no?, quemarnos las pestañas estudiando. Tenemos que gastar tiempo estudiando. Tenemos que meter la mente aquí, analizar, leer y escudriñar. Pero mucha gente no tiene, nuestra iglesia no tiene ese tiempo. Y no porque no tenga tiempo. Utilizan el tiempo en otras cosas. En novelas, partidos de fútbol, juegos de pelota, salidas, deportes, cualquier entretenimiento, pero no nos entretenemos en la Biblia. Si nos entretuviéramos en la Biblia, tendríamos más conocimiento del que tenemos hasta ahora. Así es que el desafío para nosotros es que sigamos estudiando la Escritura para que podamos tener más discernimiento y que todas las doctrinas que andan fuera y que andan lejos y cerca del pueblo de Dios, si llegan, que nosotros estemos advertidos para no aceptar nada de lo que sea error. Nada de lo que sea error. Y ahora, si alguno de nuestros hermanos cae en algún error, nosotros tenemos que, con paciencia, amabilidad, quizá hasta donde sea posible, enseñarles. Y nosotros seguir aprendiendo. Así que, hermanos, Dios me los bendiga a cada uno y vamos a dejar hasta aquí, pero no hemos terminado. O sea, vamos a sacar todavía un poco más para que esto quede más claro todavía. Porque las confusiones que hay, eso da lugar para que haya más divisiones dentro de la iglesia, más pleito entre los hermanos, y eso no es contraproducente para nosotros como pueblo de Dios. Dios les bendiga a cada uno. Es mi deseo. Amén.